Paz de Cristo, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Vamos a empezar, ¿verdad?, con el tema del día de hoy, que se titula Santidad en el Templo del Espíritu Santo, de la misma serie, Separados para el Bien. Continuamos con el asunto de la santidad, hermanos, es algo muy importante. No sin antes vamos a hacer una oración y vamos a presentar un canto por parte de nuestra hermanita Charito. Y vamos a empezar con la oración. Señor, en esta hora nos acercamos delante del trono de tu gracia, Señor, para agradecerte, Señor, este día, para bendecir tu santo nombre, Señor, para, Padre mío, que todas las personas, Señor, te pido que escuchen este tema, Señor, sean tocadas en su corazón, Señor, en su mente, Padre mío, que tú puedas, Señor, obrar en cada uno, Señor, conforme, Señor, tú tengas planeado para ellos, Señor. De la misma forma, Señor, te suplico, Señor, que dirijas este programa, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.
Paz de Cristo, hermanos. Pues qué bueno, ¿verdad? Ya nos deleitamos también nosotros, ¿verdad? Con el canto de nuestra hermanita. De esta forma, hermanos, vamos a continuar ya con el tema del día de hoy que nos convoca. Se llama Santidad en el Templo del Espíritu Santo. Nuestra base bíblica se encuentra en 1 Corintios, capítulo 3, en el verso 16 y el 17. Ya lo tenemos por aquí. Y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta es la forma, hermanos, en la que el Señor está hablando al pueblo, ¿verdad? Y nos está diciendo que nos guardemos en santidad, que guardemos este cuerpo, ¿verdad? Porque mientras estemos vivos, este cuerpo tiene que mantenerse santo para la presencia del Señor. Acuérdense, la santidad significa ser apartado, ¿verdad? Dios hizo habitación con nosotros, dice la palabra de Dios, cuando por fe y obediencia aceptamos su llamado, perdón y salvación. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor empieza un llamado hacia nosotros, cuando nos convence de pecado, ¿verdad? Y entramos en ese proceso de arrepentimiento, el Señor empieza a transformar nuestra vida. Bajamos a las aguas, ¿verdad? En bautismo, en obediencia, en fe. Y de esa forma, ¿verdad? Nosotros somos apartados, empezamos a vivir una vida apartada, ¿verdad? Entonces el Señor aquí nos está pidiendo, ¿verdad? Que apartemos nuestro cuerpo, ¿verdad? No importa si eres alto, si eres chaparrito, si eres gordito, si eres delgado, ¿verdad? Independientemente de cómo seas, el Señor quiere que ese cuerpo lo guardes. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo, si ya conoces la palabra de Dios. Templo significa edificio o lugar destinado al culto religioso. A menudo está consagrado a una divinidad. Esa es la definición de un diccionario, ¿verdad? En la cual podemos encontrarlo en línea, o ¿verdad? Si tiene un diccionario todavía, ¿verdad? De librito, ¿verdad? Y lo puede encontrar lo que significa templo. Dice, es un edificio o lugar destinado a culto religioso. Dice, a menudo está consagrado a una divinidad. En este caso, ¿verdad? Dios dice que este cuerpo es el templo donde habita su presencia, ¿verdad? Porque dice la palabra que somos hijos de Él. Y entonces, para mantener el cuerpo, ¿verdad? En santidad, consagrado a Dios, ¿verdad? Hay muchos factores que debemos de analizar, pero aquí el expositor nos pone dos puntos importantes, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Uno de ellos dice, no asociarnos con los no creyentes a pecar. Eso quiere decir, hermanos, ¿verdad? Que no debemos juntarnos con algunas personas para cometer un ilícito, para hacer algo malo. Porque ciertamente, ¿verdad? Muchas veces trabajamos con personas que no son creyentes, ¿verdad? Convivimos con personas y gente casi todos los días que no son creyentes, ¿verdad? Pero más sin embargo, específicamente aquí dice a pecar, o sea, no debemos juntarnos a pecar. ¿Por qué el Señor nos está diciendo eso? Porque al momento de que nosotros entramos en una comunión con alguien, con una persona que no es creyente, escuchamos conversaciones, escuchamos estilos y formas de vida, damos por hecho de que las cosas tal cual son, así son. ¿Por qué? Porque la palabra dice el Señor que entra en el corazón. Dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y eso, ¿verdad? Eso no está bien, ¿verdad? Porque a final de cuentas nosotros adquirimos esa forma vieja de vivir, porque el enemigo sabe, digamos, de qué cosas nosotros estamos batallando. Por ejemplo, ¿verdad? Si a mí me gustaba el licor, el alcohol, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? De buena fe me invita, ¿verdad? O de mala fe me invita a un lugar, ¿verdad? Y yo voy, ¿verdad? Y en un momento determinado yo acepto lo que me está dando, ¿verdad? Y estando en ese ambiente, ¿verdad? Es más fácil que yo caiga. ¿Por qué? Porque estoy en el ambiente adecuado para cometer el ilícito, para cometer lo que a Dios no le agrada. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6, 14 al 17, dice, no participes de nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo,
Por eso el Señor también dijo, apártese de ellos y yo los aceptaré. Esto está en 2 de Corintios 6, 14, 17. Como les digo, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros debemos estar apartados, o sea, vivir en santidad. Ciertamente vamos a convivir con mucha gente, pero hermanos, es importante dar ejemplo, darles ejemplo de vida a través de lo que estamos viviendo. A ellos les tenemos que predicar, y muchas veces no es tanto con lo que hablamos, sino cómo vivimos y cómo actuamos delante de ellos, porque ellos aprenden de lo que miran. A final de cuentas, como ellos no conocen del Señor, lo más fácil es que uno les predique a través de nuestras acciones. Dice una oración de nuestro Señor en Juan 17:5, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ciertamente vamos a tener que convivir con las personas, ¿verdad?, que nos rodean, pero tenemos que vivir apartados siempre. Dice la palabra de Dios también, ¿verdad? En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. El enemigo te va a vender caro, nos va a vender caro el pecado. El pecado no es barato, el pecado aparentemente es fácil, ¿verdad? Pero cosas que desagraden a Dios nos van a llevar a cometer pecado, ¿verdad? El estar en lugares propicios para practicarlo. Si era una persona que le gustaba, ¿verdad?, relacionarse sexualmente o activamente con otras personas en otros ambientes, lógicamente ahí está el ambiente, ahí está el lugar preciso para caer en pecado. Pero el Señor por eso dice que mejor es apartado. Si sabemos que tenemos alguna debilidad todavía en alguna cosa, es mejor guardarnos para el Señor. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Ciertamente hablando, ¿verdad?, de que la presencia, su Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ciertamente, como les digo, en 1 de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Hablando de las conversaciones, ¿por qué? Porque de repente están hablando de algo o escuchando algún tipo de música, porque ciertamente es una interacción, ¿verdad? Aparentemente es un monólogo, pero en realidad la persona está adquiriendo algo, ¿verdad? De cierta forma, es lo mismo que pasa cuando la persona lee la palabra de Dios o está entendiendo la palabra de Dios. Dice el Señor, dice, le escudriñar las Sagradas Escrituras, dice que el oír, la fe viene, fíjese bien, dice la palabra, por fe, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cuando nosotros escuchamos cosas malas, conversaciones malas, también se corrompe lo bueno que hay dentro de nosotros. Se ensucia, es como un vaso limpio con agua, ¿verdad? Le echamos una basurita, tal vez no se mira sucia, pero si tú sabes que está eso ahí, no se lo tomaría uno porque da uno por enterado de que eso está contaminado, ¿verdad? Algo así es. Por muy pequeño que sea eso, definitivamente nos va a afectar. Es por eso importante, ¿verdad?, correr de situaciones, ¿verdad? Si sabe que uno es de temperamento medio acelerado también, ¿verdad?, y te pones en una situación de pleito con alguien, ¿verdad?, lógicamente vas a caer en pecado, ¿verdad? Vas a entrar a los golpes con alguien, algo va a salir mal. ¿Por qué? Porque también es eso, es mejor correr, es mejor agarrar y más vale, como dicen por ahí, ¿verdad?, aquí correr que aquí quedó. ¿Por qué? Porque el enemigo se burla después de que las cosas pasan. Después de que la persona cae en pecado, el enemigo hace un festejo. ¿Por qué? Porque dice, mira, cayó, sabía que iba a caer. Entonces, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que se constricta y se aleja de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metiendo algo diferente a nuestro cuerpo, ¿verdad? La segunda cosa que el expositor, ¿verdad?, de la palabra aquí nos está pidiendo como consejo, dice, no practicar la inmoralidad sexual. Es obvio, ¿verdad? Pero sin embargo, damos por enterado de que la moralidad, ¿verdad?, tal cual, no basta, ¿verdad? El hombre instituyó la moralidad como una disciplina filosófica para darle forma a la conducta del ser humano. De cierta forma dice que es una disciplina y estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal, ¿verdad? Pero dada la situación de este tiempo, ¿verdad?, ahorita estamos viviendo en un tiempo en el que, como dice la palabra, ¿verdad?, en Isaías 5:20, ¿verdad?, dice, o algo así, en Isaías habla de que la gente a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eso quiere decir que si algo para mí está mal, pero para 20 personas está bien,
yo estoy equivocado aunque tenga la razón, ¿verdad? Eso es algo de lo que ahorita la moral está muy devaluada, ¿verdad? Los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y como tal, el concepto de la disciplina filosófica moral, como moralidad, se ha devaluado también, ¿verdad? Desde que dejaron de importar los valores absolutos de la vida del ser humano, también se devaluó, todo se vino abajo. ¿Por qué? Porque ya todo es relativo. El relativismo también es una corriente filosófica que surgió hace un poco de tiempo atrás, y lo que dice eso, de que si algo, todo es relativo, o sea, lo que sea bien para mí y para otra persona es malo, definitivamente los dos tenemos la razón. Es relativamente bueno y relativamente malo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en opiniones. Eso es lo que hace relativo una cosa, ¿verdad? Entonces las cosas absolutas, los de valor absoluto, las verdades absolutas dejaron de existir para el mundo, ¿verdad? Entonces aquí es donde esa filosofía pierde valor, ¿verdad? Porque incluso la palabra filosofía dice que es amor a la filosofía. Fíjese, amor a la sabiduría. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra en Proverbios 1:7, por eso esta palabra no pierde su valor, hermanos. Por eso esta palabra es viva. Esta palabra no pierde. Pasa el tiempo, dicen, pasará todo menos esta palabra. Cielo y tierra pasarán, pero esta palabra aquí va a estar. ¿Qué quiere decir eso? Que esto sí tiene un valor absoluto, no es relativo. Esto es tal cual es. El mundo lo podrá mirar relativo, pero nosotros como cristianos, como creyentes, esto es lo que es, porque es palabra viva y es palabra de Dios. Y dice la palabra en Proverbios 1:7, dice, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjese, las personas que son insensatos. ¿Qué quiere decir eso? Que la filosofía pierde también, tal cual, su valor absoluto cuando las cosas cambian de valor, cuando cambian de forma, cuando cambian de carácter. Muchas de las situaciones ahorita, ¿verdad?, son relativas para algunos, han perdido su valor absoluto. ¿Por qué? Porque ya todo cambió, ¿verdad? Y de eso se derivan un montón de cosas, ¿verdad? Que, ¿verdad?, esto está llevando a cabo a libertad de género, por ejemplo, libertad de abortar, de matar a un bebé, porque es un asesinato, ¿verdad? Es un asesinato, dice la palabra que eso es un asesinato delante de los ojos del Señor. Entonces, volviendo al punto de la sexualidad, hay cosas que a los hombres le parecen buenas, pero que delante de los ojos de Dios son malas. Y una de ellas es precisamente la contaminación sexual. Ciertamente el Señor instituyó las relaciones sexuales dentro del matrimonio, dentro del marco correcto, ¿verdad?, de lo que dice la palabra, pero el hombre ha distorsionado todo eso y ha perdido su valor moral también. ¿Por qué? Porque ahorita ya no sabemos si van o vienen, no sabemos si es él o es ella, no sabemos qué cosa sea, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado, dice, que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Por ejemplo, robar, por ejemplo, hacer otra cosa, ¿verdad? Un pecado externo, fuera. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, dice, en 1 Corintios 19:6 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? O sea, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no es de nosotros, sino que es de Dios, porque el día que Él quiera, Él nos quita la vida y este cuerpo, ¿verdad?, Dios sabrá lo que hará con él. La Biblia habla de hombres que se fueron en cuerpo, ¿verdad? Uno de ellos es Elías, ¿verdad?, que dice que un torbellino lo levantó. Ese hombre no murió. Está delante de la presencia de Dios con un cuerpo físico tal cual el de nosotros. No sabemos, ¿verdad?, ya qué cuerpo use, pero más sin embargo, él subió delante de la presencia de Dios tal cual. Así que el cuerpo también es de Dios. Dice,
El 20, porque habéis sido comprados por precio glorificado, pues a Dios vuestro cuerpo, dice, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, porque habéis sido comprados por precio. O sea, no nos regalaron. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué no el alma? Vuelvo a lo mismo, porque el alma ocupa salvación. Eso quiere decir que si nosotros, al cuidar lo que es de Dios, o sea, el cuerpo y el espíritu, tu alma está en completa salvación. Qué curioso, ¿verdad? Es una mezcla, un asunto de suma, ¿verdad? Que da como resultado salvación. Eso quiere decir que si yo cuido mi cuerpo en relación a la espiritualidad que representa el Espíritu Santo viviendo dentro de mí, obtengo la salvación de mi alma. Es algo tan hermoso, hermanos, lo que el Señor nos está indicando el día de hoy, ¿verdad? Porque ciertamente, ¿verdad? Es importante mantener este nivel de separación con el mundo, ¿verdad? Dos cosas nada más, no asociarnos con los no creyentes a pecar, ¿verdad? A hacerlo mal. Y la segunda es no practicar la inmoralidad sexual, porque estos dos aspectos arruinan nuestra relación con nuestro Dios. Hermanos, este es el tema del día de hoy. Y les agradezco profundamente estar atentos a esta serie. Vamos a seguir hablando del tema de santidad en diferentes áreas de nuestra vida. Y como ya sabemos, ¿verdad? La serie se llama Separados para el Bien. Y en este tema, ¿verdad? Se llama Santidad en el Templo del Espíritu Santo. Este es todo por el momento, hermanos. Y recordemos siempre, la palabra de Dios no pierde su valor. Esto tiene un valor absoluto. Aunque el mundo diga otra cosa, esta palabra no pierde su valor. Acuérdense lo que dice en Proverbios 1:7. El principio de toda sabiduría, de toda la sabiduría humana, celestial, espiritual, de toda sabiduría, todo tipo de sabiduría, es de parte de Dios. Así que, si verdaderamente amamos, como dice, filosofamos, que es amor a la sabiduría, empecemos amando a Dios. Empecemos poniendo su palabra por obra y obedeciéndola. Y así nuestras familias, nuestros hijos van a ser edificados, van a ser bendecidos y sobre todo salvaremos nuestra alma. Que la paz de Cristo, hermanos, esté con todos y cada uno de ustedes. Si algún amigo tiene alguna pregunta, por favor, contácteme por Messenger. Está abierto, puede mandarme un texto, una pregunta, ¿verdad? Estaré contestando, ¿verdad? Sus dudas, algún comentario positivo, lo acepto, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos aquí para eso. Dios me los bendiga, hermanos, y que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Amén.